En Argentina está lleno de bandidos rurales, en Estados Unidos que con un alto nivel de vida rural, digamos, también está lleno, México, todas las sociedades que tienen una gran conexión con el campo han tenido muchos bandidos rurales. Los bandidos rurales normalmente tienen un inicio de su historia que es alguna ofrenda que le hicieron al bandido. Y eso lo convierte en bandido. ¿Por parte de quién? Del poder. Pero si uno se atiene, esto es una leyenda, pero si uno se atiende, por ejemplo, a la película de Kevin Costner de Robin Hood, Robin Hood era un noble. ¿Un noble de qué tipo? Anglosajón. ¿Qué pasa? Un tiempo antes habían invadido a Gran Bretaña los normandos. Y los normandos se habían establecido por arriba de los anglosajones, pero en esas formas de dominación, como son formas tradicionales, uno no puede borrar todo lo que existe anteriormente, sino que, como siempre ocurre en Europa, cada vez que un pueblo bárbaro dominaba a otro pueblo bárbaro o algún pueblo de este estilo, se montaba arriba de la cabeza del que antes era la cabeza. Con lo cual, en una sociedad que, si ustedes lo observan, productivamente siempre igual, es decir, siempre se producía la misma cantidad en términos de Marx de valores de uso, de bienes, si vienen más digamos, a repartirse esos bienes, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, con la comida, que era básico, porque la comida era la frontera entre la vida y la muerte. Digamos, la gente no engordaba en aquella época porque no había forma de engordar, ¿no? Digamos, la obesidad es un fenómeno más bien de la modernidad o de ciertos grupos, no sé, Enrique VIII, pero la gente común no engordaba. ¿Qué pasaba? Fíjense, si había, no sé, 100 papas para todos y antes se la quedaba 60% la aristocracia anglosajona y 40% se la quedaba los plebeyos, que eran los que trabajaban, los que, digamos, plantaban las papas. Vienen los anglosajones también van a querer su parte, van a querer 50, 60, no sé cuánto. El punto es que las cuentas no dan. Alguien tiene que perder para que los anglosajones ganen. Eso se llama suma cero. Porque en el total de los 100 siempre va a haber 100. Lo que varía es quién se queda con cuántos, o sea, cuántos de esos 100 se queda cada uno. Eso suma cero. Esto es bien del capitalismo argentino. O sea, les aumentan la luz, el gas, etcétera, etcétera. Eso suma cero. O sea, lo que gana la empresa la pierden ustedes, así de sencillo. Sale de su bolsillo directamente a la empresa. Ese es el capitalismo que todos ganemos. O sea, ganamos todos. El capitalismo friendly, no sé dónde lo imagino ese capitalismo. O sea, no pasó nunca, pero bueno, es interesante preguntárselo al profesor, ¿no? Que tenemos en el gobierno. Pero bueno, a lo que voy es, de pronto, si hay más, digamos, que más integrantes en esta sociedad, va a haber menos productos para cada uno per cápita, por decirlo así. Entonces va a empezar a producirse un fenómeno que en la Edad Media no existía, señor liberal, la pobreza. La pobreza es relativa a el medio social. Y dentro de lo que era esa sociedad, no había pobres. Claro, si uno lo mide en términos absolutos, sí había pobres, pero si uno lo mide en términos relativos en lo que podía producir esa sociedad, no había pobres. Y de pronto empieza a haber pobres. Entonces Robin Hood no era el Che Guevara. Robin Hood era, en todo caso, alguien que quería restablecer las formas feudales antiguas, las previas a la conquista de los normandos. ¿Se entiende? O sea, no buscaba hacer una revolución, sino que se respetara la tradición. Y para finalizar, otro ejemplo de película, hay una película muy clásica que se llama El Álamo, y El Álamo, digamos, es como toda una oda al espíritu patriotero de Texas, ¿no? De David Crockett y todos los personajes que, eh, digamos, dividieron eh, Texas de México, ¿no? Eh, pero hay una versión más moderna que
no está tan sobreactuada, aunque si bien es Hollywood y tampoco va a salir a tirar porquería a esta gente. Piensen que el Álamo es un monumento nacional en Texas y demás. Todo ocurre porque Santana, que era el presidente de México, da un golpe de Estado. Y al dar un golpe de Estado se colapsa la Constitución. Y si algo vimos de los franceses, si colapsa la Constitución se acaba el contrato social, por lo tanto ya no hay más república y cada estado puede recuperar su soberanía, que es previa al Estado-Nación México o al Estado México. Entonces eso los tejanos lo aprovechan como excusa jurídica para liberarse de México. Y Santana dice, sí, se van a liberar y todo, voy a mandar al ejército y los voy a matar a todos por traidores a la patria. Entonces, mientras que Santana va avanzando hacia el norte, hacia México, hacia Texas, va atrapando, pero había partes que eran anglosajones, pero otra parte del pueblo tejano eran el típico mexicano medio, ¿no? El cholito y demás. ¿Y qué va haciendo cuando los va atrapando esas personas? ¿Qué hace alguien en esas condiciones con los que atrapan? Primero, ¿qué son esas personas? Son traidores a la patria. ¿Qué se hace con los traidores a la patria? ¿Qué se hace? Se los fusila. Los traidores a la patria se los fusila. Recuerden todo lo que vivimos de la moral laica. Se los juzga y se los fusila. Por traidores a la patria. Están traicionando a Dios, al Dios terrenal. Pero ¿qué pasa? Viene el edecán y le dice a Santana, general, usted va a matarlos a todos, pero en realidad la tradición dice que hay que salvarle la vida a la mitad. Sorteamos y le salvamos la vida a la mitad. Entonces Santana le dice, mire, edecán, observe, y los ve a todos los mexicanos rezando, llorando, ¿y a quién le rezan? A Dios. Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el edecán se queda mirando, ¿no? ¿Y ustedes qué harían si fueran Santana? Son políticos, están en guerra, hay traidores a la patria, ¿qué harían? Pongan en su subjetividad, ¿no? Fusila a todos. Pero la tradición dice que uno no puede fusilarlos a todos. Pero Santana le dice al edecán, ¿saben qué? Si esta gente que está rezando se salva, no va a pensar que se salva porque yo les perdoné la vida. Ni siquiera van a pensar que es porque es la tradición. Van a pensar que lo salvó Dios. Que sepan que el que los mató fue yo. Dice, que tengan la seguridad que yo los maté. Y eso me genera lo que yo quiero lograr. Después cuando llegan al Álamo, los mexicanos ponen la bandera de Adegüello, que alguna película de San Martín nombran la marcha de Adegüello, que es una marcha española, digamos, de la caballería, ¿no? Adegüello es que no va a quedar nadie vivo. O sea, no van a negociar nada con los que están ahí adentro, que son traidores a la patria, y los aniquilan. Después Santana, que era un desastre, perdió Texas y después perdió la gran parte de México. Dicen, el mundo mexicano es hermoso, ¿no? De verdad lo digo, no lo digo con ironía. Dicen que lo perdió a las cartas. Imagínense los personajes que hubo en ese país. O sea, uno se queja de los nuestros, ¿no? Que perdió todo lo que es California. Encima con mucha mala suerte, porque cuando terminan de conquistar Estados Unidos, California, descubren oro. O sea, y ahí se llenan de plata. O sea, hasta esa tuvieron de mala suerte. Hay un viejo capítulo del Zorro que vieron que todavía lo da, que el zorro descubre el oro de California. Y el zorro, en vez de hacer algo con eso para el pueblo, dice, no, guardémoslo. O sea, muy claro no la tenía el zorro en esa, ¿no? Que era mi héroe cuando era chico el zorro, quiero decir. Pero bueno, si lo ven por ahí ese capítulo, recuérdenme. Bien, recuerden, no se acuerden de mi mamá, ¿no? Recuérdenme a mí. Y después está la dominación carismática, que es la que más le interesa ver. La legitimidad de la dominación carismática
es el carisma. ¿Qué es el carisma? Es un atributo que pasa por extraordinario para los dominados. Ese atributo puede ser real o no. Puede ser, por ejemplo, un gran militar y es un atributo de líder carismático. O puede ser alguien que hace milagros. ¿Para quién? Para el dominado, ¿no? Sabemos que los milagros no existen, ¿no? Voltaire demostraba que a medida que avanzaba la ciencia, los milagros iban cayendo en picada, ¿no? O sea, sabemos que a medida que nos vamos racionalizando, vemos que los milagros no existen, ¿no? Y que en todo caso lo que entendemos como milagros son cosas que todavía no podemos explicar, nada más. ¿En qué momentos aparece la dominación carismática? Cuando hay una gran crisis moral, social, económica, militar. Siempre ocurre cuando el orden tradicional colapsa y el orden racional legal también colapsa. En estos momentos es el momento que surge el líder carismático. Es una dominación personal y es una dominación autoritaria, obviamente. O sea, no tanto porque ejerza la violencia necesariamente el líder carismático, aunque bueno, no se descarta que ejerza la violencia, ¿no? Sino por su propia condición. Es un líder, es un caudillo, es un guía. ¿Cómo elige a sus administrativos? Como por ejemplo lo elegía Alejandro Magno a sus generales. Los elegía por sus capacidades militares. Es decir, ¿cómo se elige a los miembros de la administración? ¿No? De acuerdo a sus características carismáticas. Ejemplo de esto, en la historia hay muchos, los grandes fundadores de Estado, los grandes fundadores de religiones. Mi ejemplo favorito son dos. Uno más antiguo, que es Alejandro Magno, y otro que es el más moderno, que es Napoleón. Porque yo lo reivindico a Napoleón, porque no es muy difícil reivindicar a Napoleón, o sea, pero hay mucha idea, vaya a saber de qué tipo de deforestación mental surge, que, digamos, refiere Hitler igual Napoleón. Ya no, que me digan Hitler igual Stalin, no entienden nada de política. O sea, ¿vieron cuando aparece el meme retraso mental? Bueno, no vamos a poner retraso mental, pero sí no entiende nada de política. Eso ya. Y después viene el libertario y dice, pero dice nacionalsocialismo. Sí, bueno. Sí, no, pero acá lo que dicen es, Hitler era un violento, era todo lo que sabemos que era Hitler, pero Napoleón no era un violento, porque si era un revolucionario, cosa que no es lo mismo, una cosa es ser un reaccionario y otra es ser un revolucionario. Hitler era un reaccionario, quería ir para atrás en la historia y Hitler se explica a través de la Revolución Rusa, por lo tanto no me digas que es lo mismo que Stalin. Y en el caso de Napoleón le estaba dando la libertad a Europa. Napoleón era lo mismo que San Martín, en términos nuestros, o Bolívar en otra parte de América. ¿Se entiende? Hitler era un líder carismático, claro. ¿Sí? O sea, el líder carismático no se define por cuestiones políticas, ¿eh? O sea, se define por las características que le dan los individuos al líder. O sea, el Führer, todas las cosas, o sea, está todo armado para generar cierto carisma. O sea, sí, pero ¿saben qué? Lo pusieron de ejemplo, también lo ponen mucho a Perón y demás. Pero, ¿cuál es el más puro? ¿Cuál es el más puro? El más puro para mí, y se lo peleo a cualquiera, es Napoleón. Porque Hitler era un líder carismático, efectivamente sí. Surge en una época de crisis, efectivamente sí. Pero Hitler era un reaccionario, quería llevar la historia para atrás. Mientras que Napoleón estaba llevando la historia para adelante. Napoleón le estaba dando la libertad, esta racionalidad de gobernarse a través de la ley a los europeos. Ni más ni menos, le daba una constitución. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el punto?
¿Cómo empieza la carrera de Napoleón? Napoleón empieza como un militar. ¿De dónde sale? De la nobleza más caída del catre, casi ni siquiera de la nobleza. Y de ahí llega a ser emperador. Emperador. Fue el primer emperador que llegó por mérito propio, tanto que se halaga la sociedad capitalista, la meritocracia. Él fue el primero que logró eso por mérito propio. Todos los otros emperadores son como la reina de Inglaterra, porque su papá era el rey, o su mamá, el que sea. ¿Se entiende? Pero él llega por mérito propio. ¿Cómo llega? Poniendo su cuerpo en funcionamiento en el campo de batalla, en las campañas de Italia, y va ascendiendo y va ganando prestigio y va empezando a introducirse en la política y llega, digamos, hasta que un día da un golpe de Estado. Pero ese golpe de Estado no es un golpe de Estado reaccionario al estilo Hitler quemando el Reichstag para echarle la culpa a los comunistas y dar un golpe de Estado. Es con ese golpe de Estado, él salvó a la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa iba al colapso. No había forma militar de salvar o sea, no había forma militar de seguir combatiendo con tantos enemigos, de seguir expandiendo la revolución. Y la única forma de expandir la revolución era un mando centralizado. Y Napoleón lo hizo. Y un líder es un líder mientras que su atributo como líder se va validando en el día a día. Napoleón, mientras que fue mientras que le fue bien en las batallas, no había ninguna duda, pero también los líderes son personas y las personas meten la pata. Y a veces tienen momentos que no son tan buenos. Entonces, Napoleón cometió errores y ahí empezó su estrella a descender. ¿Cuál fue el error? En principio, tratar de bloquear a los puertos europeos a los ingleses. Los ingleses, para empezar, eran la mayor industria del mundo. ¿Cómo se quería reemplazar esa industria de todos los países que comerciaban con Inglaterra? A través de la industria francesa, que era mucho menos productiva, mucho más cara, por otro lado, y mucho menos, mucho más cara por capacidad de escala y mucho menos calidad en la producción de algunas cosas. En realidad los franceses estaban especializados en producción de consumo suntuario, pero todo lo que fuera consumo de masa común, eso lo hacía Inglaterra. Entonces iba obligando a cada ciudad que quería comerciar sus puertos con Inglaterra militarmente, es decir, conquistaba espacios con eso, ¿no? Iba a ejercer el poder directamente, pero eso es incontrolable. O sea, uno no puede estar aplastando a todos en política. No puede nadie, por más poderoso que uno sea, y por más poderoso que sea la nación que está representando, Napoleón, no puede conquistar el mundo. Y esto la realidad se lo llevó puesto. En principio, una cuestión. Portugal hizo esto que les dije, entonces Napoleón dijo, yo voy a invadir Portugal, de Francia a Portugal, el camino es España, porque no tenían barcos. Y dijo, y de paso me saco a Fernando VII de encima, que es un rey absolutista y en cualquier momento me va a atacar a mí. Aunque sea formalmente mi aliado ahora, en cualquier momento se va a volver mi enemigo. Así es la política, ¿no? O sea, la traición no es una cosa que uno se debería sorprender. Entonces Napoleón saca al rey, que es la base de la independencia de lo que hoy llamamos Argentina. ¿Se acuerdan? La primera junta, todas estas cuestiones, la Revolución de Mayo, todo ese tipo de cosas está ligado a esto de Napoleón. Napoleón fue nuestro libertador verdadero, o sea, sin eso no había nada. ¿Y qué hizo en España? Los liberó a los españoles. ¿Los liberó de qué? De su rey. De los mismos que nos liberamos nosotros. Nosotros no nos liberamos de los españoles, nos liberamos del rey. ¿Se entiende? El conflicto en América era entre los patriotas y los realistas, no entre los españoles y los nativos. Que había un componente de enfrentamiento ahí, claramente, sí. Pero no era el punto. El punto era los realistas por un lado, los patriotas por el otro. ¿Y qué le dio? Obviamente que no podía poner un sistema republicano. Pero
puso una constitución, le dio una constitución, le dio derechos, o sea, les permitió ser libre a través de la ley. Y además, entre otras cosas maravillosas que hizo Napoleón en España, acabó con la Inquisición, que era la imagen viva del absolutismo. Obviamente, el pueblo español, si puede existir la palabra pueblo, no lo entendió. ¿Por qué? Porque vivía tradicionalmente. No podían observar que Napoleón los estaba liberando. Y veían en Napoleón un invasor extranjero, cuando el invasor extranjero era el rey. El rey venía de una familia francesa, los Borbones. ¿Se entiende? Y los reyes normalmente no nacían donde les tocaba gobernar. Normalmente, a veces sí, por suerte, pero, o sea, por, azar. Y se le puso jodida ahí. Y después, la mayor de las metidas de pata de Napoleón fue cuando se le ocurrió invadir Rusia. Y acá lo que decían. Pero hay una cosa es Napoleón invadiendo Rusia y otra cosa es el deforestado mental, de Hitler invadiendo Rusia. ¿Por qué? Porque, primero, Hitler ya tenía en las hojas de historia a Napoleón. De hecho, cuando conquistan París, en París está el mausoleo de Napoleón, porque Napoleón es su San Martín, ¿no? Es su Washington, no sé, todos los grandes héroes, es su Bolívar. Y la forma en que uno observa, dónde están los restos mortales de Napoleón, es desde un espacio que uno tiene que inclinar la cabeza para observar. Y ese inclinar la cabeza está diseñado arquitectónicamente para mostrar respeto a Napoleón. Y Hitler, para ver eso, se puso espejos, para no inclinar la cabeza frente a Napoleón. No solamente tenía que haber inclinado la cabeza, le tenía que haber lustrado todo, haber pasado el trapo, Bueno. ¿Qué hizo Hitler? Primero, una guerra a dos frentes, que Otto von Bismarck se había encargado de evitar. No leyó a Bismarck, la historia de Bismarck, y después invadió Rusia. Y Rusia es un país enorme para Europa. O sea, las distancias en Rusia no son las distancias del resto de Europa. Ustedes, si ven los mapas, Europa parece mucho más grande de lo que es. Territorialmente mucho más chico. O sea, la provincia de Buenos Aires es mucho más grande que España, por decir algo. O sea, nosotros no tenemos noción a través de los mapas de las distancias, de los tamaños. Todo el hemisferio norte está agrandado en el mapa, está sobredimensionado. Sí, está el tema de Stalingrado, pero también en un momento los rusos que se iban retirando para atrás, que es la táctica que hace el zar con Napoleón, se va retirando y le va envenenando los campos y los agarra el invierno. Y Napoleón la guerra hasta ese momento era una batalla, ganaba el que ganaba y punto. Y Napoleón nunca pudo enfrentarse a los rusos y se tuvo que retirar, perdió la mayoría de sus aliados y perdió muchas tropas francesas ahí. Y eso lo debilitó mucho y después terminó con él exiliado en Elba. Pero Hitler, la historia liberal dice que era una pelea de egos y demás, por parte de Stalin y de Hitler, lo de Stalingrado, ¿no? Por parte de Hitler es previsible, pero Stalin escuchaba mucho más. O sea, Stalin escuchó mucho más a sus generales, o sea, para la pelea. O sea, no son iguales. O sea, pero bueno, ¿qué pasó? Después Napoleón volvió de Elba, se escapó, como era emperador no lo podían degradar, seguía siendo emperador pero de una islita, ¿no? Y con 1000 hombres, no recuerdo el número, pero era un número muy bajito, invadió Francia de vuelta. O sea, volvió a su país más que invadir. El país tenía al rey Luis XVIII. Y esto es maravilloso. Por eso que Napoleón a mí me encanta. Cuando ustedes ven las guerras de independencia latinoamericana, ¿no? Que básicamente hubo dos grandes ejércitos, el de Bolívar y el de San Martín.
Los ejércitos eran muy pequeñitos, o sea, 5.000, 10.000 hombres, no sé cuántos tendrían, pero muy pequeños. Los ejércitos en Europa eran 500.000, eran bestialidades, eran brutos ejércitos. O sea, las escalas, como generales, no son ni parecidas. Y cuando se enfrenta, pónganle que mandan al ejército francés y en ese momento tuviera 100.000 hombres, contra 1.000 hombres. No hay forma numérica de ganar, ¿no? Napoleón sale al frente de sus hombres, se pone adelante del ejército del rey y se abre la chaqueta y dice: dispárenle. ¿Quién se anima a dispararle a su emperador? ¿Quién es el que se anima a dispararle a su emperador? Casi de novela, de película. ¿Y qué hace todo el ejército del rey ante esa acción? Lo empieza a avivar a Napoleón. Y el que era hasta hace 5 minutos antes el ejército del rey pasa a ser el ejército de Napoleón y el rey se tiene que escapar. Ese ejército es el básico que va a pelear en Waterloo. Él intenta separar a los prusianos de los ingleses para no llegar a tener que enfrentarlos juntos. Tiene mala suerte porque llueve y no puede alcanzar a los prusianos. Y en parte Waterloo se explica por la traición de un general de Napoleón. Pero el punto máximo de la, digamos, el punto de quiebre de esa batalla es cuando Napoleón se las está viendo difícil, no está tan brillante, pero tiene un último momento y dice: voy a mandar a mis mejores hombres, que se llamaba la Guardia Imperial. No era Racing, era la Guardia Imperial, ¿no? Y esos eran los soldados que todo el resto de los soldados franceses admiraban. Eran los soldados más curtidos, más peleadores, más, digamos, la mejor tropa. Cuando avanza y es derrotada por los prusianos y los ingleses, ahí colapsa todo el ejército francés. Otro líder carismático, les decía, era Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno, ¿cuál era su atributo? La conquista. ¿No? Él peleaba directamente las batallas, etcétera, etcétera. Y conquista todo el imperio persa. Llega a la India y quiere conquistar también la India, porque no le alcanzaba el mundo, evidentemente, a él. El mundo era muy chiquitito para él. Pero para el resto sí era muy grande. Y ya el resto de sus generales ya tenían mujeres, o sea, esclavas, tenían oro, tenían tierra. No tenían más ganas de seguir peleando. Y le dicen a Alejandro: no vamos más. ¿Qué hizo Alejandro para volverse a la capital de Persia, a Babilonia? Tenía 3 caminos: el mar, la costa o el desierto. El mar y la costa eran los caminos lógicos y el desierto era el camino ilógico. ¿Por dónde fue? Por el desierto. ¿Por qué? ¿Para qué quieren un ejército que no quiere pelear? Exactamente, Julieta. ¿Para qué quieren un ejército que no quiere pelear? Esos tipos se me van a poner en contra. Los mandó y la mitad del ejército se murió en el desierto, ¿no? Pero una vez que llegó, se dio cuenta que cuando conquistó la capital de Persia, se había mandado una macana, que era que había destruido todos los símbolos del poder real. Y él era el emperador ahora, el emperador de Persia. Entonces había destruido sus propios símbolos. Y frente al pueblo, él no podía gobernar en nombre de una cultura helenística. Él era helenístico hacia adentro del palacio, pero hacia afuera era un emperador igual que Darío. Después se muere, ¿y qué ocurre? Lo que ocurre con todo tipo de dominación tradicional. Tiene que decantar, carismática, en alguna forma de dominación, ya sea racional legal, como empieza a dar origen Napoleón, o ¿cómo se llama? Tradicional. La tradicional es la más común. ¿Qué pasó? Los generales se dividieron en el imperio, ¿no? Y hay una parte que le tocó al general que era Ptolomeo. Y Ptolomeo creó una dinastía, que fueron los faraones de Egipto. ¿Cómo decir? ¿Cómo son griegos y son faraones? Bueno, ellos tenían una cultura griega impresionante. En la corte se hablaba griego, etcétera, etcétera.
dieron origen a no recuerdo a qué chequear este dato, pero está la biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera. Pero si ustedes tienen la imagen de Cleopatra, ¿cómo estaba vestida Cleopatra frente al pueblo? ¿Como quién? Como un faraón. ¿Por qué? Porque el pueblo, después de 5000 años de tener faraones, no querían tener otra cosa que faraones, no podían aceptar otra cosa que faraones, no querían tener un pueblo invasor. Entonces, frente a la tradición, ¿no?, de 5000 años, los griegos fueron lo suficientemente piola para decir: no vamos a ponernos en contra del resto del pueblo, al pueblo del cual vivimos nosotros, y les vamos a dar, si quieren faraones, les damos faraones. Entonces, esos fueron faraones para el pueblo, pero hacia el interior ya no eran los faraones como Akenatón, o como Ramsés II, o como Tutankamón. Eran un nuevo tipo, un tipo helenístico. En ese caso, el carisma se hereda hereditariamente, justamente. O sea, llega un punto donde esta particularidad de efervescencia que produce la dominación carismática colapsa. Empieza. Y va a haber un grupo que va a querer seguir beneficiándose materialmente o socialmente o económicamente o políticamente de continuar con el carisma del líder. Acá en Argentina, con Perón privatizamos las empresas, con Perón antes las estatizamos, con Perón las volvemos a estatizar, digamos, todo en nombre del peronismo, por ejemplo, dentro del peronismo. O sea, si uno no dice Perón, si uno es político peronista y no nombra, Perón decía una frase, o sea, es como, ¿qué es eso? Les está hablando a la gente, al peronismo. ¿Se entiende? O sea, les está el mismo nombre. O sea, pasó mucho tiempo hasta que se le puso nombre Partido Justicialista. El nombre era totalmente personal. Fíjense que el Partido Radical no es un nombre tan personalista, es un nombre, no es personalista. Nosotros nos encanta hablar en términos personalistas, menemistas, kirchneristas, esto y lo otro, ¿no? Y no es lo mismo decir, por ejemplo, socialista que kirchnerista. Kirchnerista refiere a una persona, socialista refiere a una ideología. No es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, entonces en estas cuestiones hay que observar cómo son, cómo se constituye este traspaso hacia otra forma de dominación, digamos, que permita estabilizar los logros por parte de quienes se benefician. ¿A quién voy con esto? Con la iglesia. ¿En nombre de quién ejercen el gobierno la iglesia? En nombre de Jesús. ¿Y a ustedes qué constancia tiene que Jesús dijo: vos sos Pedro y vas a seguir? Nada, algo que escribió alguien que casualmente le interesaba que dijéramos eso. O sea, no hay que ser ver mucho de conspiración en eso. Esas personas tenían interés que las cosas siguieran de esa manera. Entonces, después esto es mucho más complicado. Después es una lucha muy grande en quién se queda. Entonces, ¿cuál relación hay entre el Jesús histórico, ¿no?, y el hincha de San Lorenzo que tenemos en el Vaticano? Ninguna. Es todo artificial. La misma relación que puedo tener yo con San Martín. Nada. O sea, ¿se entiende? O sea, ninguna. Pero, ¿qué se dice el Papa? Yo soy el heredero de Cristo en la tierra. ¿Y esto quién lo decide? Peritos mágicos, que dicen mágicamente quién es el que debe ser, ¿no? Para ir cerrando esto, la dominación carismática es antitradición y es también totalmente ajena a la racionalidad de las leyes. O sea, había un ejemplo, siempre se nombra que Chávez, un líder carismático, ¿no?, cada uno en su escala, pero un líder carismático, iba por una calle diciendo, frente a unos edificios, ¿no?, iba pasando y decía: expropiese, expropiese, expropiese.
¿no? Si estuviera frente a Vicentín diría, expropiese. Y la expropiación en una república no es una cuestión que uno grita, expropiese casi mágicamente y hace un exorcismo de la propiedad. No es eso. O sea, para eso hay que ir a la justicia, demostrar que es una necesidad de bien o alguna condición se tiene que mostrar. ¿Por qué le interesa tanto la dominación carismática a Weber? Porque en la democracia de masas, los líderes carismáticos son importantes. Para ser buen político hay que tener carisma, ¿no? Por lo menos para lograr los votos. ¿Y qué pasa? ¿Vieron alguna vez Los Simpsons diciendo, el papá de Homero diciéndole, tenemos todo un sistema para que gente como vos no llegue a ser presidente, diciéndole a Homero, no llegue a ser presidente? Bueno, en realidad una república tiene todo un sistema para que no te llegue ¿cómo se llama? Un Trump. Le llegó un Trump porque el mundo cambió. Las fake news, las redes sociales, le llega un Trump. Pero eso es porque el mundo cambió. Pero todo el sistema tradicional estaba diseñado para que no llegue ese tipo de personas. Siempre llegaba más gente, casualmente, toda bastante parecida entre sí. Más allá de diferencias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la función del líder? Digamos, la función del líder en una democracia de masas, el líder que se llama líder plebiscitario, es organizar, digamos, organizar al pueblo. Básicamente Weber le está diciendo, la gente no sabe lo que quiere. O sea, la gente no puede hacer una conexión entre causas, ¿no? y efectos. Entonces tiene que haber alguien que, con ética de la convicción y con ética de la responsabilidad, guía al pueblo. Es decir, tiene que existir un demagogo. Ahora me van a decir, demagogo, tremendo.